El Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado el techo de gasto para el año 2024 y también marcando el futuro de lo siguiente. ¿Qué implica esto? Bueno, para empezar, hay que tener cuidado porque de momento es solo el Consejo de Ministros, solo el Ejecutivo del Gobierno español el que ha aprobado este techo de gasto. Todavía tiene que llegar al Parlamento, al Congreso de Diputados, y luego ser aprobado en el Senado para que pueda ya ser algo materializado, ¿no? Algo que sea sólido. Entonces ya veremos a ver si eso ocurre, probablemente sí, pero ya sabéis que ahora el gobierno actual de coalición tiene que negociar mucho más para que todo pueda llegar a salir. En cualquier caso, ¿qué implica esto? Bueno, pues el techo de gasto lo que hace es marcar el nivel máximo de gasto que pueda haber durante un año determinado. O sea, ahora estamos hablando de 2024, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, van a ser unos 100.000 millones de euros el techo. No te puedes pasar. No puedes gastar más, ya sea en pensión, en sanidad, en tal, como un total, no puedes superar ese techo de 100.000 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado aquí? Que ha habido un crecimiento del 0,5% en comparación con el techo de gasto del año anterior, de 2023, concretamente el actual todavía. Y esto ha generado, pues ya os podéis imaginar, muchas críticas de todo tipo. Pero por el lado de la derecha está claro, seguís aumentando el gasto público, el techo de gasto ha aumentado, hay un récord de techo de gasto, que recordad que siempre que se hable de récord sobre variables nominales que tienden a crecer, pues es no decir nada, ¿no? Es como récord de pensiones pagadas, pues muy bien, todos los meses hay récord de pensiones pagadas, ya lo sabemos, no pasa nada, porque en economías capitalistas donde los precios suelen tender a aumentar, pues todo en términos nominales va a ir aumentando. Entonces decir récord cada mes es no decir nada. Lo mismo con la deuda pública. Récord de deuda pública en términos de euros. Eso es no decir nada. Eso es algo que se utiliza mucho para manipular y para desinformar a la gente. Entonces, la derecha diciendo, hay mucho gasto público, seguís aumentando en un 0,5%, qué barbaridad. Y luego, por otro lado, tenemos a la gente más a la izquierda diciendo, eso es muy poquito. Se ha aumentado muy poquito, un 0,5% es menos de lo que va a crecer la economía española en el año 2024 con toda probabilidad y también menos de lo que van a crecer con toda probabilidad los precios en España en el año 2024. Así que en términos relativos estaría habiendo una reducción del gasto público, ¿no? Ese gasto público en términos nominales, en términos de euros, ha aumentado, pero luego te da para comprar menos, porque los precios han aumentado más, ¿no? Creo que esto más o menos se entiende. ¿Quién tiene razón o cuál es mi posición al respecto? Vamos a verlo, pero, hombre, os podéis imaginar por dónde tiro yo más, pero cuidado, porque no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil por lo que veréis a continuación. Tampoco caigo en la crítica fácil de decir, ha aumentado menos que la inflación. Y ahora veréis por qué digo esto, porque hay que bajar un poquito más al detalle y entonces, de momento, no tenemos suficiente información, no tenemos suficientes herramientas para poder hacer un juicio sólido y contundente al respecto. Desde luego a mí, ya sabéis, a mí me encantaría que el gasto público y la inversión pública aumentara mucho más, ¿vale? Eso que quede clarísimo. Pero ahora veréis que en realidad, si no tenemos en cuenta los fondos Next Generation, que es algo que te financia la Unión Europea, sobre todo para inversión en digitalización y en energía renovable, si no lo tuviésemos en cuenta, el gasto público medido en techo de gasto público habría aumentado, o mejor dicho, está pensado que aumente en más de un 9%. Más de un 9%. O sea, contando la economía con lo que vaya a crecer y la inflación, eso es un incremento del gasto público muy importante. Que en su mayor parte se explica porque las pensiones se han vuelto a revalorizar, que eso es algo sagrado y que te incrementa mucho el gasto público. Entonces, cuidado. Pero oye, si le quitamos los fondos, como digo, europeos, y ahora veréis por qué tiene sentido quitarlo para hacer esta comparación, no está tan mal la cosa. Ha aumentado bastante más el gasto público. Yo lo aumentaría mucho más, ya lo sabéis. Hasta que no haya pleno empleo, yo estaría ahí intentando que el Estado se arremangue todo lo posible para que nadie se quede sin trabajar. A través de un trabajo garantizado, a través de lo que sea. Pero ahora, bajando a la realidad, a lo pragmático, lo que ha planeado el gobierno no está tan mal. Yo creía que lo iba a hacer todavía peor, porque en el año 2024 ya sabéis que se van a reactivar las reglas fiscales. Todavía no sabemos muy bien cómo, pero esto generará mucho miedo y mucho desazón. Sobre todo en el Partido Socialista Español. Entonces yo me temía algo peor, y eso que vaya por delante. Y vuelvo a aclarar, yo hubiese aumentado más el gasto público, por ejemplo, para contratar a todo el mundo. Entonces vamos a ver los datos y vamos a ver por qué digo esto.
Aquí tenéis simplemente una diapositiva de la publicidad que ha dado el Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, el Gobierno de España, que dice: el Consejo de Ministros aprueba el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para las administraciones públicas en el periodo 2024-2026. Por curiosidad, es no financiero, porque si le metes el financiero estás incluyendo deuda pública, que tú puedes haberte endeudado ahora mucho, o sea, o pagado mucho en 2024 porque te vencía una deuda. Entonces tú tienes que pagar intereses de deuda pública en 2024. Si te lo incorpora ahí, no te está diciendo en realidad cuál es la política actual, ¿no? Cuánto va a gastar el Estado en beneficio de la gente, sino que cuánto ha pagado en este caso por intereses de deuda pública que en su día me comprometía a ello, ¿no? Entonces, por eso gasto no financiero. Fijaos cuáles son los mensajes del Gobierno de España. El déficit, bueno, antes he dicho 100.000 y estamos hablando de 200.000, ¿vale? Que me había equivocado ahí, pero bueno, es lo de menos. En el año 2023, el techo de gasto era de 198.221 millones de euros. Y en el año 2024 está aprobado por el Consejo de Ministros, todavía no por la Cámara de Representación, a 199.120. Esto supone un 0,5% más, ¿vale? Esto de lo que estamos hablando, los datos en bruto y tal. Y ahí tenéis los mensajes del propio gobierno. Es un techo de gasto prudente, permite seguir aplicando políticas para modernizar el país, impulsa un crecimiento sostenible, justo e inclusivo, es compatible con seguir fortaleciendo el estado del bienestar. Bueno, como veis, publicidad, ¿no? O propaganda. Ahora vamos con algunos titulares que han salido. Por ejemplo, el diario.es dice: el gobierno aprueba un límite de gasto de tantos millones para 2024, el más alto de la historia. Pero ¿cómo pueden caer en el diario.es en titular así? El más gasto de la historia es cada año. Entonces, de verdad, que lo raro es que haya un recorte. Lo hubo, durante los años del gobierno del Partido Popular hubo un recorte. Pero decir así sin más, el más alto de la historia, es no decir nada, de verdad. Podéis ahorrar esa coletilla, compañeros del diario.es, porque es información irrelevante y además parece que se sesga hacia aplaudir lo del gobierno cuando eso no nos dice absolutamente nada. Hay que bajar al detalle. Vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces tenéis un grafiquito por aquí que creo, madre mía, creo que se me ha perdido por el camino, ¿no? Con lo interesante que era. Pues perdonad, porque era el más interesante. En cualquier caso, era un grafiquito que se puede ver simplemente con los datos aquí. Vamos a hacer ese trabajo que os he comentado de retirar los fondos de la Unión Europea. Si nosotros retiramos los fondos, o sea, quitamos para el cálculo en el año 2023 los fondos de la Unión Europea, tendríamos un techo de gasto de 173.000 millones de euros aproximadamente, y en el año 2024, sin contar los fondos de la Unión Europea, tendremos un 189.200 y pico. Entonces eso es un incremento del 9,3%. ¿Y por qué tiene sentido quitar los fondos de la Unión Europea? Porque en el año 2023 fueron mucho más. Aquí lo podéis ver en el gráfico que quería traeros, que se me ha perdido por ahí, se ve mejor. Pero aquí podéis ver que estamos hablando de que en el año 2023 son casi 30.000 millones de euros, ¿vale? Los fondos Next Generation. Y en el año 2024 apenas 10.000. Entonces tiene sentido quitarlo porque cada año van a ser diferentes. Entonces si tú lo quitas, estás viendo un poco qué es lo que quiere hacer el Estado por su propia voluntad, por su propio recurso. No lo que le viene, como así llovido del cielo, por así decirlo, de Europa, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esa comparación, que como digo, tiene sentido, entonces el techo de gasto habría aumentado, o está pensado que aumente un 9,3%. Eso es mucho, eso es más que lo que crece la economía española, eso es más de lo que crecen los precios, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta eso. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues aquí cada uno puede hacer una evaluación, pero como digo, no es todo blanco o negro, como algunos han criticado, de solo aumenta un 0,5%, eso es muy poco. Oye, cuidado, que en realidad si tenemos en cuenta lo que puede hacer con sus propios recursos el Estado, es casi, o sea, es más de un 9,3%. ¿Cuánto es esto en porcentaje del PIB? Pues ahí lo podéis ver, ¿no? Si incluimos los fondos de la Unión Europea, sería un retroceso de 0,7%. Porque lo que estás haciendo es ponerlo en comparación con el Producto Interior Bruto, y estos son estimaciones para 2024, no sabemos si se van a cumplir, siempre hay equivocaciones, pero bueno, es con lo único que podemos trabajar. Entonces, si retiramos los fondos de la Unión Europea, entonces sí hay un incremento del gasto público sobre el PIB de 0,4, en vez de haber un retroceso de 0,7. Se entiende por dónde van los tiros, ¿no? Por eso decía que cuidado con quedarnos con el dato de 0,5%, que son muy poquito, en términos reales es un recorte,
¿vale? Todo hay que decirlo, pero si en realidad coge solo lo que puede hacer con sus propios recursos, lo que tiene previsto hacer, mejor dicho, el Estado, el incremento es notable, está por encima del Producto Interior Bruto y por encima de los precios. Entonces, esa es la aclaración que yo quería hacer aquí. Entonces, posicionarse al respecto pues es muy complicado. Como yo digo, yo lo aumentaría más, insisto, repetir tanto sobre esto, pero oye, aumentar un 9,3% no está nada mal, ¿eh? Es un incremento notable del gasto público que tú controlas y luego eso lo estás aderezando, lo estás adornando con lo que llega de la Unión Europea para digitalización, energía renovable y tal. Que si fuera más, pues mejor, ¿vale? Pero quedémonos con, al fin y al cabo, lo que es controlable por el Estado. Eso me parece riguroso, ¿no? Lo que sí critico mucho es el relato que está utilizando el gobierno para defender esto, ¿no? Creo, y esto es una sospecha mía, que esto de hacerlo así, venderlo como el 0,5% tiene que ver con, oye, es un aumento, contentamos a la gente que quiere más gasto público y al mismo tiempo tampoco estamos alarmando a los de la derecha y no estamos mandando el mensaje de que vamos a incrementar muchísimo el gasto público. Yo creo que los tiros van un poco por ahí, no lo sé, esto es simplemente una especulación mía. Pero, como os digo, no estoy para nada de acuerdo con la narrativa que respalda esto. Fijaos, dice el gobierno, cumplimos con la ley de estabilidad presupuestaria. Pero eso no debe ser algo para sacar pecho. Esa ley es una aberración. Lo que hace es recortar el gasto público, mantenerlo bajo, que no suba mucho. Y si tú necesitas gasto público para mejorar la vida de la gente, tienes que aumentarlo. Hay una ley que impide que eso aumenta mucho. No puedes sacar pecho de ello. Sigue, recoge la senda de reducción del déficit y la deuda. Se rebaja el déficit al 3% en 2024. ¿Y qué? No puedes sacar pecho de eso. En una situación económica en la que hay una tasa de desempleo que es muy elevada, la más elevada de toda la Unión Europea, no te pongas a sacar pecho de que el déficit público está muy reducido, porque necesitamos que aumente para dar salida a todos esos parados que hoy día quieren trabajar. Y si el déficit público tiene que llegar al 10%, pues que llegue. Lo importante es garantizar un empleo a todo el mundo. Con eso la economía funciona muchísimo mejor, y ni que decir que la gente vive mucho mejor con menos penuria, ¿no? Y luego ya comenta aquí, se consigue el objetivo sin recortes en el estado del bienestar, que es verdad al menos en términos nominales, en reales también es verdad si solo nos quedamos con lo que controla el Estado, ¿no? Y luego por último dice, perdón, se mantiene el crecimiento económico y la creación de empleo con la ayuda de los fondos europeos, ¿no? Es como, bueno, pues los fondos europeos nos están echando un cable, por cierto, fijaos, solo es 1/3 del cable que se ha echado en 2023, que yo he argumentado muchas veces. La derecha siempre ha dicho, los fondos de la Unión Europea son pocos, no se ejecutan bien, pero digo yo, buena parte de la creación de empleo y del crecimiento económico del año 2023 tienen que ver con las ayudas europeas a través de estos fondos. Entonces, cuidado, porque decir que eso no sirve, pues es como os comento, una... mal, ¿no? Es incorrecto, ¿no? En realidad estamos hablando de mucho dinero, hasta 30.000 millones de euros en el año 2023, ¿no? Y bueno, por terminar con esto, ¿qué va a pasar con las reglas fiscales? Pues todavía no se sabe si van a tener que aprobar, estaba previsto que se aprobaran hace unos días, a mitad de diciembre de 2023, pero no se ha llegado a ningún acuerdo, ¿no? Entonces simplemente actualizaros al respecto. Tiene mucho que ver con el techo del gasto público, evidentemente, ya sabéis, las reglas fiscales tratan de contener el gasto público, el déficit público también en el 3% sobre el PIB, la deuda pública en el 60% sobre el PIB, algo absolutamente imposible de lograr porque casi todos los países lo superan con creces, y se suspendieron en el año 2020 y ahora en el año 2024 por fin se van a recuperar. Digo por fin en el sentido de que ha tardado, no de que lo esté deseando, ¿no? Porque me parece una locura tener este tipo de reglas fiscales, está muy mal pensada. Y la mala noticia que os traigo es que, aunque no haya habido acuerdo, porque como siempre hay dos grupos de países, el norte contra el sur, ¿no? El norte quiere ser mucho más austero y los del sur quieren tener más flexibilidad en el gasto, las reglas sacrosantas del 3% sobre el PIB y del 60% sobre el PIB para déficit y deuda respectivamente se mantienen. Se mantiene. Eso ya lo dije hace tiempo, que se iban a mantener, que era lo más seguro, y eso es una barbaridad. Entonces, ¿dónde está el debate hoy día? Pues está en torno a, oye, voy a tener más tiempo para hacerlo. O sea, si me equivoco un año, me dejas otro año sin que me sanciones, sin que pase nada. Luego, ¿qué tipo de gastos incluyo? Si es una inversión en digitalización, pues a lo mejor tiene sentido que no lo incluya, porque es una inversión que ahora sí es un coste, pero luego me va a dar beneficio en el futuro, ¿vale?
u otro tipo de debate sobre eso, sobre las particularidades, ¿no? Por ejemplo, ¿he incumplido? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para volver a la senda del cumplimiento? Todo este tipo de detalles, eso es lo que gira el debate hoy día, ¿no? Pero como os comento, de momento no va a haber reglas fiscales y aseguro que para 2024 no las va a haber. Así que yo me alegro por parte de eso, ¿no? Al fin y al cabo vamos a empezar el año 2024 sin tener que aplicar o ceñirnos a una regla de estabilidad presupuestaria acordadas y consensuadas por la Unión Europea. Pero bueno, al fin y al cabo se van a aprobar de una u otra forma y no van a ser positivas para nadie. La parte positiva quizás de todo esto es que, oye, estas reglas siempre se acaban incumpliendo y como que no pasa nada. Entonces, no sé, yo siento que el clima en la Unión Europea cambió mucho después de la crisis del año 2012 y se dieron cuenta, sobre todo con la pandemia, que no pueden ponerse muy gallitos con las reglas fiscales, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea por postureo, las pondrán, exigirán recortes y tal, pero este es el campo de batalla que nos espera en el año 2024, ¿no? Que será aprovechado tanto para la derecha como para atizar al gobierno, como por la izquierda para decir sois muy poco valientes, ¿no? Así que hablaremos sobre esto pues en futuros vídeos porque de momento no hay mucho más que decir y en el año 2024, como os digo, pues se hablará mucho más, ¿no? Y por recapitular lo último que habíamos visto del techo de gasto, el techo de gasto se ha aumentado más de lo que aparece a simple vista, ¿vale? Que es que nos puede desvirtuar un poco el hecho de incorporar los fondos de la Unión Europea, que han sido muy desiguales en el año 2023 que en el año 2024, tal y como está previsto. Si quitamos eso, el gasto público aumenta a través del techo de gasto más de un 9%, que eso está muy bien. ¿Que necesitaríamos más? Totalmente de acuerdo, pero cuidado con las críticas de ha aumentado muy poquito el techo de gasto porque no es así. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.